Bienvenidos a Análisis PM. Hoy con Carlos Pañi tenemos una clase del profesor Pañi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Bien, Juan? ¿Llegamos bien al viernes? Sí, sí. Bien, ¿no? Sí. Bárbaro. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con el poder y las intrigas detrás del impuesto a las ganancias. Digamos así, Claro, en vísperas de Navidad. Hoy lo que está en discusión es que en realidad todo este debate y esta polémica sobre el impuesto a las ganancias, que tiene un significado fiscal importantísimo en sí mismo para la vida del Estado y para la vida de los contribuyentes, además se ha convertido en una especie de banco de pruebas o de test respecto de muchos temas de la política. Uno de esos temas es la mayor o menor habilidad del gobierno, que está en minoría en el Congreso, que está en minoría frente al Club de los Gobernadores, que no controla demasiados recursos de poder para negociar con todos esos frentes. Bien. Entonces, una de las conclusiones que uno saca cuando ve el año y ve esta crisis final es: el gobierno ha dado mucho y probablemente ha pedido poco a cambio en cada frente político con el que se ha topado, con el que ha tenido que negociar. Entonces, dadas las vísperas de Navidad, Sí. podemos imaginarnos el arbolito de la patria, el arbolito del fisco, Sí. del Estado, y los regalos Que se vienen. que Mauricio Macri ha hecho a lo largo del año y está por hacer también a partir de estas negociaciones de dinero que son cruciales, Juan. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un problema muy importante de dimensión del gasto público y porque además financiar el déficit es muy complejo, sobre todo a partir de ahora que con la presencia de Trump y este nuevo mundo que se está formando alrededor de Trump, sube la tasa de interés y se vuelve más difícil encontrar financiamiento, endeudarse, por decirlo de otra Antes manera. había efectivo para endeudarse, mucha plata en el mundo. La plata te la regalaban, ahora está más Exacto. restrictivo. Está más cara. Bien. Este arbolito tendríamos como un Papá Noel Macri acá que regala. Sí, Generoso. Macri dijo que Peña, Sí. Quintana y Lopetegui son su cerebro y sus ojos. No sabemos quién es la mano de Macri, la mano generosa de Macri que entrega la plata. Ya iremos construyendo de a poco el cuerpo de Macri, identificando otros órganos, digamos. Por la hora él nos reveló solamente quiénes son los ojos y la inteligencia del cerebro de él. Así que, por ahora, este Papá Noel es múltiple. Vamos a ir viendo quiénes son los que han entregado Y los todos regalos. estos recursos. Bueno, ¿quién recibe regalo en estas Navidades? Vamos a ir... ¿Con quién querés ir primero? Acá lo tenemos, ¿eh? Ah, acá lo tenemos. Sí, 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 abrió para este lado. Espera Vamos a un poquito, achicarlo entonces. para acá. Ahí está. Vamos a cerrar acá y vamos a mirar a los piqueteros. Ahí El tenemos señor Pérsico. Emilio Pérsico, contento porque recibe, de aquí a que termine el mandato de Macri, 30.000 millones de pesos. No solo eso, tal vez eso sea lo de menos, que son recursos que van a ir a cooperativas que administra sobre todo el movimiento Evita desde la época de Cristina Kirchner, sino que lo más importante es que, bueno, para los piqueteros y para los movimientos sociales que estaban ligados al gobierno anterior, mientras gobernaba el peronismo y gobernaba el kirchnerismo, tenían un lugar en el mundo muy identificable. Somos el brazo social o la cadena de transmisión de la Casa Rosada con los pobres, con la clientela de los desamparados. Una vez que se va Cristina Kirchner, ¿qué somos? Somos la oposición. Si somos la oposición va a ser difícil conseguir la plata. Entonces, tampoco somos el gobierno. Sí, No nos podemos hacer del PRO. Con esta barba, ¿quién te va a creer que sos del PRO? claro. Entonces, han encontrado una vía muy astuta, muy interesante, que es institucionalicémonos. Pidámosle al gobierno un Consejo Económico Social de la Economía Popular, es decir, de los trabajadores de estas cooperativas que paga el Estado el sueldo, y pidámosle la caja de todas las cajas, una obra social de los pobres, que esa todavía no se la dan, más allá del marketing que hace Pérsico de que ya la consiguió. ¿Por qué me interesa el tema? ¿Quién le dio las obras sociales a los sindicatos, a los gordos? ¿Cuándo Macri. consiguieron las obras sociales?
Las obras sociales sindicales, ¿cuándo nace? ¿Se las dio Perón? No. Se las dio el gobierno de Onganía en plena dictadura militar del 66 al 73 y era el precio que el sindicalismo le cobró al gobierno militar por la paz social. Eso le dio a los sindicatos de Perón una especie de segundo tanque o de gran pulmón, que son las obras sociales. Y aquí hay una operación bastante parecida. Claro. ¿Querés paz social, Macri? Queremos organizar nuestros recursos. Vos te referís al origen. Al origen de las obras de las sociales. obras sociales, bien. Que todo el mundo cree que son un invento de Perón. Bien. Achiquémoslo un poquito Va al arbolito. al millonario pérsico y vamos a los gobernadores. Ahí está. Acá tenemos... Los Vamos de cerré. nuevo. Ahí está. Estamos aprendiendo. Sí, allá a la izquierda. Acá. Ahí están. Acá tenemos 3. Ahí está. Das Neves, Sí, señor. Mansur, Corpachi. Catamarca. Todos los gobernadores recibieron mínimo 86.000 millones de pesos este año, renegociación de las deudas de las provincias. Pero el señor Das Neves, todos los argentinos andamos pagando un subsidio para mantener el precio del petróleo cuando en el resto del mundo se derrumbó, para que el señor Das Neves y otros gobernadores patagónicos, como por ejemplo Alicia Kirchner o Gutiérrez de Neuquén, no tengan una crisis social en sus provincias. Aparentemente nadie le recordó ese servicio que el Estado Nacional le presta a Das Neves para que Das Neves tenga gobernabilidad. En su momento Frigerio soñó que Das Neves iba a ser el gran amigo del gobierno nacional. Bueno, no lo fue tanto y fue el principal puntal que tuvo Massa para armar esta ley de ganancias que enfrenta al gobierno con una dificultad enorme. Mansur, lo contento que estaba Mansur cuando le decía a Marcos Peña, no puedo creer cómo me trata Macri. Si Cristina ni nos recibía, ni nos atendía, ahora parece que se olvidó de las atenciones y de las obras y recursos que le mandaba Macri, y también los tucumanos se endurecen. También están los que dicen que el verdaderamente duro es Alperovich, porque tiene un duelo con su sucesor Mansur en Tucumán y quiere apretar con ganancias para que se definancie el gobierno también de Mansur, porque Mansur parece que quiere volar solo ahora. Parricidio, en varias provincias hay parricidio. Y acá tenemos la gobernadora Corpachi de Catamarca, que junto con el gobernador Casas de la provincia de La Rioja y el gobernador Uñac de San Juan, fueron los 3 gobernadores que le fueron a pedir a Macri, por favor, bajá las retenciones a la minería. Y Macri, sin pedirles que se lo pidan en público, le dijo, bueno, las bajo y pago el costo yo. Ahora, estos 3 gobernadores no se fijaron, pero sus diputados votaron a favor de voltear las mismas retenciones que ellos habían pedido. Ahora parece que ha habido movimiento de las mineras. Fíjate, si vos mirás las declaraciones de Massa, no habla más de minería. Este impuesto a la minería aparentemente se volvería para atrás. Se le animan rápido al presidente Macri. No Esto como, es lo que estamos viendo. No como con Cristina Fernández. No. A Cristina no se animaron a mirarle a los ojos. Sí. ¿Con qué vamos? Otro regalo. 30.000 millones. ¿Para quién? Sindicatos. Yo recuerdo, Juan, en la época de Menem, los sindicalistas ya reclamaban por una deuda del fisco que retenía fondos de las obras sociales sindicales. Sí. La reclamaron durante el breve gobierno de la Rúa, se la reclamaron a Duhalde. 12 años no reclamando, sugiriendo en voz baja a ver si Kirchner, porque con los Kirchner no reclamaban nada. Macri llegó, les dio la superintendencia de salud en la persona de un señor Luis Yervino, que depende de José Luis Lingeri. Les dio la Secretaría de Salud, que es la que controla las obras sociales, es decir, se controlan a sí mismos. Y además les dijo, ustedes que pedían 30.000 millones de pesos, les doy bonos por 30.000 millones de pesos y esa deuda está garantizada. El otro día un sindicalista, yo le preguntaba, hace más o menos 3 semanas, cuando se pliegan con los movimientos sociales a pedir por la ley de emergencia, ¿por qué? Y me dice, Carlos, ¿sabes por qué lo hacemos? ¿Por qué reclamamos? Porque nos dieron 30.000 millones de pesos y no nos pidieron nada a cambio. O sea, estamos libres ya, porque la plata ya la cobramos. Ahora podemos hacer justicia social, toda la que no hicimos en el gobierno de los Kirchner, dicho por un sindicalista importante. Esto es entonces sindicatos. Al arbolito. Le ha ido bien a Lingeri, ¿no?
Bueno, Lingeri le ha ido siempre en todos los gobiernos bien. Yo recuerdo cuando vivía en La Rioja prácticamente, después fue el hombre que manejó la caja de las obras sociales durante todo el gobierno Menem, siempre metido detrás del que la maneja con el gobierno de la Rúa y también de Duhalde, pero con los Kirchner. Sí. Después de que se estatizó Aguas Argentinas, Kirchner dice, yo no tengo Estado para manejar una empresa pública, que venga el sindicato. Y Lingeri se queda con Aguas Argentinas. Y él le va muy bien, a Mr. Cloro, como lo llaman, porque además le dan la gran posibilidad de pactar con José López. No sé si recordás a José López, es un señor que una noche en un convento llegó a $10 millones que los revolvió detrás del muro. Convento, bueno, ese señor era el que pactaba con Lingeri la obra pública de Aguas Argentinas, que la manejaba él. Ahora les dijo al gobierno, yo puedo ser un gran interlocutor de ustedes en todo este tema de ganancias con las obras sociales, pero quiero volver a tener Aguas Argentinas. Y le dijeron que no. Macri prefirió negociar con Moyano. ¿Con Moyano? Es tonto Macri, con el peor. Es que Moyano ahora es un osito de peluche. ¿Por qué? Porque Moyano tiene un drama con una empresa que es como los aviones de Joly, ¿viste? Que no se sabe de quién son. Bueno, la OCA es como si fuera de Moyano. No entendemos muy bien qué relación tiene Moyano con Farcú, el empresario que quebró OCA y que ahora le debe millonadas de pesos a la FIP. Entonces Moyano ha ido a verlo al presidente y casi te diría de lo único que hablaron, un poquito de Independiente, un poquito del AFA y todo el tema es OCA. ¿Cuánto va a ser la renegociación de la deuda de OCA con la FIP? ¿Cuántos van a ser, qué contratos que perdió OCA va a poder recuperar OCA pidiéndole a las empresas que se quedaron con esos contratos, a sus competidores, que se los devuelvan para que no cierre la empresa? ¿Qué se va a hacer con Farcú, que no quiere entregar la compañía? Digamos, este fue el tema central de la conversación de Macri con Moyano, con lo cual Moyano, si de algo no puede pedir, es de rebajar el impuesto a las ganancias, porque ya está pidiendo que le rebajen otros impuestos, los de OCA, que es como si fueran de él. Bien. Síntesis. Sí. ¿Quién nos quedó Todo entonces? esto Todos recibieron es regalos. un mapa de gente que recibió cosas. Sí. Pero no es lineal esto. Lunes y martes son los 2 días decisivos para el impuesto a las ganancias. La cabeza de Pichetto está dividida entre 2 tensiones. Los gobernadores que le dicen no me dejes sin financiamiento, sin ingresos de ese impuesto, y los sindicalistas que le dicen queremos que nos bajen ese impuesto. Es decir que hoy el tema del impuesto a las ganancias es una interna del peronismo. Pichetto, ¿qué dice? Si a mí la CGT me trae firmado que aceptan un impuesto distinto, una rebaja de impuestos distinta de la de Massa, menos aguda, menos drástica, yo tengo un argumento para decirle a los senadores peronistas y a los gobernadores, la CGT no pide tanto, Los entonces trabajadores. cerremos. Claro. Y vamos a la Cámara de Diputados a convalidar ese acuerdo, que sería un acuerdo dentro del peronismo. Bien. Ahí se revertiría la victoria de Massa. Massa no está acá, ¿viste? No. ¿Sabes por qué? Porque el arbolito de Massa está en la provincia de Buenos Aires, está en La Plata. Ese lo arma Vidal, que le acaba de convalidar a Massa en contra de los intendentes que eran de Cristina, el cogobierno en la legislatura bonaerense, que es una caja espectacular desde la cual Massa se va a poder financiar para hacer campaña en contra de Vidal el año que viene. Y todavía faltan los Reyes Magos. Eso en enero. Eso en enero lo vamos Todavía a no hablar. sabemos qué le van a pedir al dadivoso, al pródigo Macri. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya sigue la clase de Carlos Pañi y lo que sigue es Milagro Sala. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pañi. Les adelantamos el tema que sigue, es el de Milagro Sala. Esta semana Milagro Sala tuvo que enfrentar su primer juicio oral y público en la provincia de Jujuy. Esta causa es por instigación contra quien era en su momento senador, hoy gobernador Gerardo Morales. Claro, es un escrache que le acusan a Milagro Salas de haber hecho en contra del actual gobernador. Te diría que de los cargos que hay contra ella, me parece que es el más flojo. Ella dice que ni siquiera participó de las reuniones. Bueno, que en su casa era una reunión permanente, claro, y trata de zafar de que ella fue la que organizó ese escrache. Pero el juicio oral da la oportunidad de que todos aquellos que quieren que Milagro Sala tenga una sanción puedan ir a declarar, y estamos viendo en los diarios, en los medios, una cantidad de declaraciones
de gente que, habiendo habilitado en Tupac Amaru, presenta a Milagro Sala como una persona muy autoritaria, muy violenta, transgresora, digamos, de pautas básicas de convivencia social, que le pegaba a la gente, esto de nos mandaba al psicólogo, que era directamente castigos físicos, digamos, toda una descripción muy desagradable que daría lugar a crear un clima que permita mantenerle la prisión preventiva y que no sea liberada, como pide un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, como pidió Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA. Sí. Entonces, acá es donde se produce, me parece, Juan, una confusión, que tiene que ver con, digamos, cuando uno mira los medios, dice, no, ¿cómo la van a liberar con todas estas acusaciones que tiene? Bueno, lo que está en discusión hoy en la Argentina, y a mi manera de ver, de manera bastante hipócrita, y después te voy a decir por qué hipócrita, es la institución de la prisión preventiva. Y esto sería interesante que todos podamos entender de qué se trata. Una prisión preventiva no tiene nada que ver con los crímenes de los cuales se te acusan. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay relación entre la prisión preventiva y la gravedad del crimen. La prisión preventiva no es porque vos hiciste cosas más feas que te la mereces. Podés haber hecho cosas muy feas y no merecerte la prisión preventiva, y podés haber hecho cosas más leves y sin merecerla. Porque la prisión preventiva, ¿qué previene? ¿Por qué es preventiva? Previene básicamente dos cosas. Una, que vos te puedas escapar. Dos, que puedas intervenir, digamos, obstruir a la justicia. Por ejemplo, que es de lo que se le acusa a Milagro Sala, dicen que con bastante consistencia, de presionar testigos para que no declaren en contra de ella. Claro. Yo te agregaría un dato que sabes muy bien. En el país hay miles de personas con prisión preventiva. Por eso digo que estamos ante un caso de cierta hipocresía. Porque si lo que vamos a poner en tela de juicio no es el caso Milagro Sala, sino la institución de la prisión preventiva, el primero que levanta la mano, que ya la levantó porque su abogado lo hizo, es Lázaro Báez. Claro. Que tiene tal vez menos razones en este sentido de tener una prisión preventiva. Ahora, ¿qué juez sería capaz de decir libero a Báez? Con el estrépito público que tendría esa liberación. Y ahora te pongo otro. ¿Qué juez sería capaz de decir lo libero a José López después de los $10 millones en el convento? Y ahora te pongo algo mucho peor. ¿Qué juez sería capaz de decir libero a cantidad de exmilitares acusados de crímenes aberrantes durante la dictadura, que están con prisión preventiva, sí, no por esos crímenes, porque no hay una relación entre la gravedad del delito y la prisión preventiva? No es porque hicieron cosas muy graves. Están con prisión preventiva porque podrían o condicionar testigos o fugarse. Si querés, en el caso de los derechos humanos, hay un caso que permitiría pensar en la prisión preventiva en estas causas, que ¿cuál es? Julio López. La desaparición de Julio López, que fue un testigo en un caso de lesa humanidad. Claro. Ahí uno podría decir, no, cuidado. Aquí sí hubo un caso de... Ahora, ¿quiénes fueron los que hicieron desaparecer a Julio López? No lo sabemos. ¿Serán los que estaban con prisión preventiva? ¿O hubo una mano de obra que lo hizo por ellos? O sea que tampoco te garantiza demasiado si el Estado no tiene capacidad para preservar y blindar un proceso penal. Entonces, me parece que estamos ante una discusión muy interesante, pero que hay que darla en toda su dimensión. ¿Por qué? Y esto es lo más interesante de este problema, que muchas veces las organizaciones de derechos humanos no miran, o miran mal, o se hacen las tuertas. Las garantías, el régimen de derechos humanos, no se inventó para preservar los derechos de Teresa de Calcuta, porque los derechos de Teresa de Calcuta, cualquiera los va a querer preservar. ¿Quién va a querer dañar al santo, al héroe? No, tenemos un sistema de garantías procesales para resguardar al peor, aquel que tendemos naturalmente a decir, no, línchenlo. Claro.
justamente al que se supone, pero todavía no fue condenado, violó derechos humanos. Para esas aberraciones fueron inventados los sistemas de garantías y los procesos que preservan la seguridad de los derechos de las personas. Entonces acá estamos ante una discusión muy amplia que tiene otro costado, que es el costado político. Te iba a decir, ¿por qué la comisión de la OEA pide por Milagros Sala y no por gente humilde desconocida que no tiene ni siquiera acceso a un representante? Bueno, yo creo que hay, obviamente, todo un movimiento jurídico-político de organismos de derechos humanos que piden por Milagros Sala y no piden por los otros. No sé por qué no piden por los otros. Hay algo ideológico también que no podemos ocultar. Yo creo que hay una opinión generalizada en la izquierda latinoamericana que tiene una gran inserción en materia de derechos humanos en los organismos institucionales. Por ejemplo, el relator del caso Milagros Sala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un militante, fue 2 veces jefe de campaña de Lula da Silva. Tiene una simpatía natural por quien sería una militante de izquierda, indígena, mujer y militante de un organismo social, de un dirigente de piqueteros. Entonces, por un lado hay una afinidad que obviamente no la van a tener con el militar que está arrumbado con 80 años, no lo dejan tampoco tener prisión domiciliaria. Hay un problema de sensibilidad porque esto resulta más simpático. Eugenio Zaffaroni también tiene esa afinidad. Yo no sé de Zaffaroni, porque Zaffaroni ha hecho en su vida cosas que lo apartan de esta parcialidad, te diría. Por ejemplo, Zaffaroni fue el que más defendió la no aplicación de la figura de la asociación ilícita en la causa de Emir Yoma, y gracias a esas opiniones de Zaffaroni fue liberado Carlos Menem de prisión, que me parece que no le debía resultar para nada simpático a Zaffaroni. No sé si el kirchnerismo y el embanderamiento con el kirchnerismo no lo volvió un poco sesgado, pero Zaffaroni a lo largo de su historia tiene algunos antecedentes de haber sido bastante imparcial en la concepción de todo esto. Obviamente es un ultra garantista, es un abolicionista. Pero te decía, por un lado está esto, por otro lado hay una intención política. La izquierda, el kirchnerismo ni te cuento, a escala regional también pasa esto con Temer, pasa con Kuczynski, digamos, la izquierda está viendo como una especie de reflujo de, comillas, la derecha. Entonces es muy importante para quienes están mirando el gobierno de Macri encuadrarlo a Macri en el identikit que ellos tienen en la cabeza de Macri, que es el de un presidente de derecha, represor, ajustador, y Macri no se deja. Macri es gradualista en lo fiscal, reparte plata como nadie repartió, mucho más plata que Cristina Kirchner entre los movimientos sociales, a los sindicatos. El presupuesto que ha hecho Macri tal vez sea el presupuesto con más gasto social de la historia, el del año que viene. Entonces Milagros Sala, aunque técnicamente y no técnicamente, desde todo punto de vista, es un tema de Gerardo Morales y la justicia jujeña, para la izquierda que quiere ver a Macri como una especie de Videla sin desaparecidos, dice, bueno, acá está Macri, acá sí está Macri. Claro. Este es el Macri no gradualista, tiene una dirigente social presa, mujer, indígena y débil, y le pega en el centro de su problema de imagen. Vos mira todos los carteles de las campañas de Macri, mirá qué interesante, Juan, esto, y él necesita mostrar que está con gente como Milagros Sala en las fotos. Ahora esto llegó a un límite, esta tensión. ¿Por qué? Porque no solamente le pidió el primer ministro de Canadá, ahora le acaba de pedir Michelle Bachelet, que viene la semana que viene, le pide Tabaré Vázquez, che, Milagros Sala, cada vez que sale del país, Milagros Sala. Entonces le ha dicho a los radicales, avísenle a Morales, parece que Macri no cree que sea la justicia de Jujuy la que la tiene presa, en eso se parece a sus adversarios, avísenle a Morales que no aguanto más. En algún momento no me sorprendería que de acá a fin de año haya alguna novedad sobre la condición de presidiaria de Milagros Sala. O al menos va a haber mucha presión del gobierno nacional para que la haya. 2 cositas más. Acá hay una tensión dentro de Cambiemos. Hoy el radicalismo está en Jujuy celebrando que hace un año Morales asumió, pero está subliminalmente diciendo, venimos a bancar al tipo al que lo está mirando todo el mundo como el guardiacárcel de Milagros Sala.
en Jujuy, un sector del radicalismo de Jujuy en la legislatura. Me extraña que se le haya escapado esto a Gerardo Morales, propuso un disparate, que es que someter un plebiscito si Milagro Sala tiene que estar presa o no. Sí. Ni en la Venezuela de Maduro se le ocurren estos delirios. Y además, bueno, ha habido, me parece, un gobierno que se ha dormido mucho en ir a explicar en los organismos de derechos humanos cuál era la posición del país frente a este tema. Fueron en noviembre y Milagro Sala está presa desde el verano. Así que es un tema complejo sobre el que vamos a tener novedades próximamente y veremos si se instala la discusión acerca de la libertad también de José López, de Báez, de Ricardo Jaime y tal vez de algún militar de la dictadura. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Un placer,